Tu clase 3 del módulo 10 y vamos a recordar un poquito de lo que vimos en tu clase anterior. En la clase anterior lo que nosotros estuvimos trabajando y estuvimos viendo pues fue prácticamente otros indicadores que nos da a conocer el censo que se hace cada 10 años en la ciudad, en el país completamente, para encontrar esta información y sobre todo actualizarla. Entonces pudimos ver sobre migración, alfabetización, jefas de familia, educación, esos indicadores que nos hacen saber cómo está actualmente el país. Ahora, empezamos con la unidad 2, que es la estructura económica, y empezamos con esta gráfica que nos muestra el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es prácticamente el ingreso que se puede considerar si es que hay una buena, pudiésemos decirlo, economía, o si hay un avance, si hay una ganancia o si hay una pérdida. Entonces, esta gráfica, pues prácticamente viene desde el 90, desde 1900 hasta el 2010. Y en la parte de arriba podemos encontrar más detalles, por ejemplo, si es el fin del porfiriato, la revolución, la reconstrucción del sistema político, el populismo y las reformas neoliberales. Entonces, ahí empezamos a ver más información de esto y arrancamos con el modelo de desarrollo de generalidades. ¿Qué es un modelo de desarrollo? Cuando nosotros hablamos de que de acuerdo a la información estadística que encontramos se toman decisiones para implementar nuevos programas y que cada gobierno trae diferentes ideas de aplicación, diferentes propuestas, diferentes opciones para hacer crecer tanto la economía, la educación, el bienestar, empezamos a hablar de un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo es prácticamente el plan a trabajar para un país como tal. En este caso nos dice, lo mismo toman de decisiones un individuo para bien personal que los miembros de una familia para cubrir las necesidades de sus integrantes, o los gobiernos que pretenden que sus gobernados tengan condiciones de vida digna mediante modelos económicos, pues de ellos se encargan de echarlos a andar. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la definición prácticamente del modelo de desarrollo. ¿A qué se refiere esta condición de vida aceptable? ¿Cómo se logran tenerlas? ¿A quién o a quiénes intervienen para poderlas alcanzar? Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, nos dice que los gobiernos buscan lograr estas condiciones materiales mediante la puesta en marcha de un modelo de desarrollo. Para hacerlo, recurren a la economía. Se busca que haya bienestar, progreso, felicidad, crecimiento, modernización. Ok, a lo mejor digamos no me pueden hacer feliz, pero si hay estabilidad económica, seguridad, pues eso puede ser o contarse como un indicador de. Ahora, tomamos en cuenta estos puntos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo se tiene que identificar cómo va creciendo la economía, cómo va cambiando, y hablamos también de otros conceptos como inflación y demás. Entonces, en general, el crecimiento económico se refiere al aumento en la producción total de un bien, servicio e infraestructura. Empezamos a checar cómo se va a generar esto y cuáles son las estrategias para conocerlo. Viene una actividad. Lee y comparte si consideras que hubo crecimiento o no. Ernesto y Javier tienen una empresa de embutidos. En el año 2013 tuvieron una producción de 5 toneladas, lo que les significó 63 millones de pesos. En el año 2014 la producción no varió mucho y sus ingresos más o menos fueron los mismos. Para el 2015 su producción fue del 5% de toneladas, lo que le significó la venta anual de 70 millones de pesos, razón por la cual al final del año se destinó más recursos para el pago de aguinaldos. ¿Qué estamos checando aquí? ¿Hubo crecimiento o no hubo crecimiento? ¿Cuál fue la situación de los obreros para el 2015? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y vemos que desde el 2014 al 2015 siguen teniendo las mismas ganancias y no tomamos en cuenta que aún constantemente están subiendo el precio de las materias primas o insumos o los sueldos, pues pudiésemos decir que no hubo un crecimiento. ¿Por qué? Porque se mantuvieron estables en cuanto a ganancias, pero los gastos sí se incrementan. Eso es lo que nosotros tenemos que checar, ¿ok? Dice, el impacto del modelo de desarrollo se mide por medio de indicadores o señales agrupadas en su mayoría en las cuentas nacionales. Algunos de los indicadores de las cuentas nacionales que nos hablan de cómo funciona la economía son
Lee el Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de interés, el desempleo o el tipo de cambio. Estas son indicadores que que se toman en cuenta para ver cómo está reaccionando o cómo están saliendo las estrategias como tal, si se están cumpliendo o no. Y aquí hablamos de lo siguiente. El Producto Interno Bruto es una medida de valor total de una economía. ¿Por qué? Porque a lo largo del módulo vamos a escuchar muchísimo el PIB o Producto Interno Bruto. Nos dice qué es tan valiosa y qué tan grande es. Los estudiosos y analistas consideran al PIB el indicador por excelencia del crecimiento. Se obtiene de sumar todo lo que se produce y todo lo que se consume en el país, sector por sector, lo que de alguna forma resume el valor de todos los bienes y servicios finales durante un tiempo determinado, generalmente trimestral o anual. Al Producto Interno Bruto lo estructuran las actividades productivas, clasificadas en 3 sectores: primario o agropecuario, extractivo, secundario o industrial, y el terciario o de servicio. Aquí viene la clasificación y qué actividad lo integra. En el sector primario es la agricultura y la ganadería y están todo lo que tiene que ver con la recolección de pesca, minería, ganadería, que es siembra y cultivo. Es la actividad primaria porque es la de las que no hay una transformación, perdón, no hay una transformación como tal. En el sector secundario ya se toma en cuenta la refinación del petróleo, industria de la manufactura, electricidad, agua y construcción. En el terciario entra todo lo que es turismo, todo lo que es comercio, comunicaciones, transportes y demás. Ahora, estos son los generales, los que se consideran en México. Actividad, lee y contesta. Vamos a leer esta actividad como tal y vamos a contestar estas preguntas. Ahora, cuando nosotros empezamos a checar más información sobre el Producto Interno Bruto, cuando el PIB crece y existe un proceso llamado expansión, y cuando se reduce, se dice que existe recesión. Cuando el PIB disminuye 2 trimestres seguidos. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay crecimiento, no se nota un crecimiento durante 2 trimestres, que son 6 meses, se dice que hay recesión. ¿Por qué? Porque no hubo un crecimiento como tal. Entonces yo tengo que checar cómo están mis indicadores actualmente para ver si hubo o no hubo recesión. En ella, la tasa de crecimiento se mide justamente en que se toma en cuenta la proporción, si aumentó en proporción, si aumentó o disminuyó, perdón, el PIB. De hecho, la tasa de crecimiento de cualquier variante que tenga diferentes mediciones se calcula de la misma manera. Podemos ver aquí la tasa de crecimiento, pues es mi valor final por mi valor menos mi valor inicial por 100 entre el valor inicial. Valor final, todo lo que obtuve, todo con lo que inicié por 100 y mi valor inicial. Entonces, esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor y se nos haga un poco tedioso esta información, a lo mejor se nos haga tedioso el decir no lo entiendo, no sé, no. Aquí vamos a ver que al fin y al cabo esta información nos tiene que interesar de manera directa porque estamos en constante contacto con inflación, posiblemente con inflación, alza de precios, puede llegar a ser hasta, algunos de los indicadores que vemos por acá, el desempleo o el tipo de cambio, si sube o aumenta el dólar, ya me afectó a mí, si hay o no hay ganancias, todo eso nos repercute en nosotros y en nuestro bolsillo y en el poder adquisitivo de nuestro dinero. ¿Ok? Esa es una parte importante. Ahora, dice, otro indicador económico básico es la tasa de interés, entendida como el precio del dinero. Si una empresa o gobierno requiere dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones y solicita un préstamo, paga un costo por servicio. Dicho costo es la tasa de interés. Las tasas de intereses son las principales herramientas del control de la inflación de los bancos centrales, quienes aumentan la tasa para frenar el consumo.
o la disminuyen ante una posible recesión, generando mayor consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues prácticamente ellos se encargan de ver si hay inflación o no la hay, o de regularla como tal. Pues aquí nos dice, es una herramienta de control, quienes aumentan la tasa para frenar o disminuir ante una posible recesión. ¿Ok? Entonces, esta parte es importante, ¿por qué? Porque nos da a entender cómo se maneja la inflación, bueno, no es cada que tanto, sino cómo se regula. El último indicador del que hablaremos antes de estudiar los modelos de desarrollo en México es el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Nos dice, este indicador cobra importancia en el análisis de la relación con un país exterior y de manera específica con la apertura internacional de los mercados, tanto de bienes como de factores de producción y de activos financieros. El tipo de cambio es, por ejemplo, si nosotros compramos materia prima de Estados Unidos y el dólar está en 20, pero de momento me lo suben a 21, pues si yo tenía 100 pesos para comprar, no sé, 5 kilos, 5 galones o lo que sea, pues ahora ya no me alcanzan para esos 5 y tengo que ponerle más. Eso de manera directa y repercute en el precio de mi producto, tengo que elevarlo. Entonces eso repercute en el bolsillo de mi cliente. Ese es prácticamente el tipo de cambio y lo que nosotros tendríamos que analizar. ¿Ok? Vamos a continuar y con esto terminamos la parte de los... Aquí está. Del modelo de desarrollo, de los indicadores que se toman en cuenta para saber si se cumplen o no se cumplen esos modelos de desarrollo. Y ahora pasamos a hablar de los modelos de desarrollo en México. ¿Cuáles son? ¿Cómo se han aplicado? ¿Quién los ha aplicado? ¿Y cómo han funcionado? El primero podemos identificar que nos dice, un modelo de desarrollo comienza a funcionar cuando un gobierno sigue determinadas políticas económicas, derivada de las ideas de un modelo económico como el de libre mercado o el de la economía planificada o el de la economía mixta. El gobierno adapta la teoría de la condición del país y por eso es común que la teoría enfrente distorsiones en el momento de la ejecución y de las ideas originadas se modifiquen dando lugar a resultados particulares. Hay una propuesta, pero influyen varios factores de manera directa para definir cómo se aplica. A lo mejor tengo mi propuesta, pero tiene que pasar a revisión y de esa revisión pasa a otra, se hacen ajustes, lo regresan, se vuelve a ajustar, me lo regresan y a lo mejor mi plan terminó siendo otro y por lo tanto a lo mejor no cumpla los indicadores que identificamos. ¿Ok? Hasta aquí dejamos nuestra primer parte de la clase 3.